Muy bien, pues ahora sí, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidos a este, perdón, a este diplomado en derechos humanos, derechos político-electorales. Es para mí un placer estar en su clase inicial y, bueno, pues darles la bienvenida en nombre de la Escuela Judicial, de su directora, el magistrado Felipe de la Mata. Servidor, soy Noé Corzo Corral, soy profesor investigador de la escuela. He sido funcionario del tribunal por más de 24 años. Me tocó ser magistrado en la Sala Regional Guadalajara de 2005 a 2013. Y también me he desempeñado como secretario instructor, secretario de estudio y cuenta, el magistrado González Oropesa, el magistrado José Luis de la Pesa. Tengo alguna experiencia en este tema y pues es para mí un honor el poder compartir conmigo algunas experiencias y desde luego algunas notas principales, algunas reglas de la clase, por favor. No, ya a esas alturas del partido, creo yo que en términos jurídicos, creo que prácticamente, salvo en las ciencias físicas y creo que ni ahí, ni en las ciencias matemáticas, eh, los términos no son unívocos, hay diversas teorías, diversas ideas, diversos conceptos. Aquí yo no pretendo tener desde luego la verdad única, voy a exponer desde mi perspectiva lo que es el contenido relevante del curso y cuáles son sus conceptos fundamentales, desde luego desde una perspectiva de ciertos autores, desde lo que yo considero que son las doctrinas, pues, que a mí me parecen más acertadas, pero desde luego, insisto, por ejemplo, ahora vamos a empezar con una pequeña distinción terminológica que creo que nos podría llevar a cabo un diplomado entero. Entonces, siéntase con la libertad, por favor, de compartir sus conocimientos, sus experiencias. Lo único que les ruego es que seamos breves para efectos de que podamos interactuar todos y no se nos vaya tampoco la vida en discusiones bizantinas que nos vayan digamos, a eliminar el tiempo para cubrir conceptos, insisto, tan importantes. Pero, desde luego, me hacen favor de levantar su mano. Con orden, vamos tomando en cuenta todas las participaciones y de eso se trata, ¿no? A mí no me gusta primero que nada preguntar, pero bueno, si alguien quiere participar, por ejemplo, en estas primeras provocaciones que voy a hacer, a partir de ahí arrancamos, pero desde luego que son muy importantes sus interacciones y su compartimiento de conocimientos, experiencias, formación doctrinal, que insisto, enriquece siempre la materia. Entonces, sentado el caso, pues hoy como clase inaugural veremos el tema de los derechos humanos y derechos políticos, el surgimiento, desarrollo histórico de los conceptos, y luego también en las siguientes dos clases, derecho, lo que es derechos humanos, derecho de la ciudadanía, derecho de la colectividad, derechos político-electorales y toda esta distinción metodológica que creo que es muy importante y relevante hacer para entender los conceptos que estamos analizando. Entonces, lo que les quería yo decir, desde luego que es un tema además de rabiosa actualidad, ¿no? Estamos en este tren de los derechos humanos ya desde hace algunos años, por lo menos yo identifico desde el punto de vista personal y como estudioso de la materia, pues el punto de partida real creo que es el establecimiento de la jurisdicción electoral en 1996 como una jurisdicción completa donde por primera vez se ven tutelados los derechos político-electorales de los ciudadanos, el hecho de que en nuestro país se empiezan a estudiar ya realmente como derechos humanos los derechos políticos. Si ustedes recuerdan, hasta la séptima época, en el máximo tribunal de nuestro país existía la concepción de que los derechos políticos no eran garantías individuales tutelables en el derecho de amparo, y en efecto no lo eran. Existe actualmente todavía una causa de improcedencia para que los jueces de amparo conozcan amparos con contenidos electorales, y pues, desde luego lleva una explicación histórica que abordaremos brevemente en más adelante. Pero lo primero que quería decirles es que hay que ponernos de acuerdo un poco en esta definición o en esta concepción terminológica de
derechos humanos, derechos políticos, garantías individuales, derechos ciudadanos, ¿no? Derechos fundamentales, derechos constitucionales, en fin, no sé si alguien cree que o tiene alguna perspectiva de aproximación al respecto de cuál es la diferencia o cuál es el concepto de derechos humanos que incluye. Es un grupo nutrido para la mañana. Bueno, pues si nadie arranca, yo les querría plantear este tema, ¿no? Que justamente hasta Edgar Gorostieta, por favor. Gracias, buenos días, doctor. Buenos Mire, días. de manera muy general, Sí. por derechos humanos vamos a entender, o entendemos, o entiendo yo, aquellos inherentes a todas las personas, o sea, sin distinción de raza, de religión, nacionalidad, orientación sexual, porque estos son derechos universales, aparte de que no se pueden dividir y tampoco son alienables, o sea, son inalienables. Por lo tanto, se aplican a todo mundo y no pueden ser ni transferidos ni separados. Y estos se basan en la idea de la dignidad que es inherente a todo ser humano. Muy bien. Se busca garantizar la libertad, la igualdad, la justicia para todas las personas. Y estos derechos ahora sí son reconocidos y protegidos tanto por el derecho internacional como por las leyes de las naciones de la gran mayoría de los países, ¿no? Ok, muy bien, Edgar. Y ahí lo dejo, gracias. Sí, gracias, Edgar. Muy interesante tu aproximación, creo que muy completa desde el punto de vista del concepto de derechos humanos y creo que desde luego atiende ya a esta realidad actual y que alguien podría decir, bueno, pues de cuál otra podríamos partir, ¿no? Y desde luego estoy de acuerdo. Sin embargo, hay veces en que es importante cuando tratamos en específico los derechos político-electorales, y digamos, ese es el objeto de nuestro estudio, y desde luego los conceptualizamos como una categoría de los derechos humanos, como hoy en día quiero partir de esa premisa, espero que todos estén de acuerdo, y si no, bueno, pues aquí lo iremos discutiendo. Son una categoría de los derechos humanos que desde luego corresponden a los ciudadanos, en fin, ya veremos ese tipo de distinciones y de, digamos, incorporaciones, de aproximaciones. Carlos Oropesa, por favor. Gracias, doctor Noé Corso. Mucho gusto. Buen día a todas, a todos. Gracias, Carlos. Oye, doctor, me parece muy bien la aproximación y no sé si consideras también relevante tener presentes que ahora sí que iniciando la década de los 90s, se creó como órgano constitucional autónomo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y digamos, y a partir Correcto. de ello, primero reconociendo a los derechos humanos para ser tutelados por el Estado y a los pocos años ya la parte de los derechos políticos electorales, ¿no? Pero a principios de los 90, creo que fue en este mes, en junio de 1990, se creó uno de los primeros órganos constitucionales autónomos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, doctor, gracias. Correcto, muchas gracias, Carlos. Juan Ignacio, por favor, Juan Ignacio Bilbao. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Yo quisiera lanzar una pregunta provocadora. Venga. ¿Qué pasaría si empezáramos a decir que los derechos políticos no son derechos humanos, sino son derechos ciudadanos? Ok. Interesante pregunta, Juan Ignacio. ¿Alguien se anima a atorarle a la primera pregunta provocadora que hizo Juan Ignacio? Yo me voy a animar a decir, desde luego, es una pregunta que creo que puede ser válida. Sin embargo, ahora lo que voy a tratar con ustedes es convenir más o menos una categoría como general, ¿no? De los derechos, porque es un tanto el problema de las determinaciones o las denominaciones jurídicas, todos saben ustedes, que los abogados somos muy dados a categorizar, identificar con modelos o con conceptos precisos, elementos muy precisos. Yo creo que en cuanto a tu pregunta específica, creo que yo respondería de la siguiente manera, siempre como me enseñaron a responder en mi escuela, la Escuela Libre de Derecho, siempre diga usted, hay que distinguir para que no se vaya usted a empantanar con la primera respuesta que haga.
Pero bueno, desde luego, pues es un tema que tengo preparado y que desde luego asaltan este tipo de preguntas. Yo creo que los derechos humanos, digamos así en términos generales, es la categoría general de los derechos que pertenecen a todos los seres humanos, como decía Edgar, ¿no? Por el simple hecho de serlos, y que básicamente conceptualizan principalmente o primariamente conceptos muy limitados, como el de la libertad, el de la dignidad humana, el de la vida, el de la libertad, hasta ahí más o menos. Y luego, posteriormente, a partir de entonces, podemos entender un montón de derechos subjetivos de los individuos que se van, digamos, adaptando de acuerdo, digamos, a determinadas categorías, por ejemplo, a categorías de capacidad, de edad, a categorías de como ciudadanía, etcétera. Digámoslo así, estos derechos, pero al final del camino, son considerados, o yo los considero derechos humanos, en atención a que todo aquel ser humano que cumple una determinada condición o se encuentra en una determinada categoría, por ese simple hecho tiene a su disposición este tipo de derechos, aunque, insisto, desde el punto de vista de la categorización como tal, no podrían ser, digamos, teórica o conceptualmente derechos humanos, en tanto que a un ser recién nacido no tiene derechos de ciudadanía inmediata, ¿no? Entonces, perdón, eso es lo que justamente quiero que veamos ahora, porque es una categorización que es fundamental para entender qué fue lo que pasó con los derechos políticos electorales en nuestro país. Carlos, por favor. Gracias, doctor. No sé si la pregunta que nos hace nuestro amigo Juan Ignacio va en el sentido de que la categoría de ciudadano es la que permite ejercer los derechos políticos electorales. Entonces, no sé si se refiere a esa diferenciación derecho humano desde que uno está en esta existencia, y el derecho ciudadano a partir de los 18 años, y entre otros derechos está el derecho a ejercer nuestros derechos políticos electorales. No sé si la provocación va en ese sentido. Pues ya, es cuanto. Gracias, doctor. Gracias, Juan Ignacio. Carlos. Pues ya rápidamente Juan Ignacio ya levantó la mano para decir. A ver, me explico. La provocación no va en el sentido de meternos en Honduras ni de desconocer lo que se ha hecho hasta el momento. Más bien de aplicar un poco, que aplicamos el pensamiento crítico y digamos, a ver, ¿hasta dónde podemos casarnos con estos conceptos o hasta dónde podemos ver ciertas situaciones que le dan particularidad a estos otros conceptos? Porque efectivamente, pues la ciudadanía es un requisito indispensable para ejercer derechos político-electorales. Los menores de edad no los tienen. Si nosotros hoy nos trasladáramos de este país a otro, no tendríamos derechos políticos. A eso me refiero, ¿no? O sea, que podemos distinguir esta parte, ¿no? Digo, porque a veces sería como muy como decir, bueno, los derechos político-electorales están dentro de los derechos humanos. Ajá, y luego, ¿qué más? Pero creo que va más en ese sentido, ¿no? Que podamos entender lo que pasa prácticamente con los derechos político-electorales y que sí tienen ciertas particularidades que los distinguen de otros. No sé si estas particularidades alcancen para estudiarlos con una categorización distinta de la que se ha venido estudiando, o solamente es para darle mayor énfasis a qué nos estamos refiriendo. En ese sentido va la provocación, ¿no? Correcto, Juan Ignacio. Y así la entiendo, ¿eh? Y creo que en esencia, en efecto, no es un distractor, es una cosa que precisa incluso la calidad. Y justamente a ese final genérica o el universo que tenemos que identificar en un primer momento, porque además fue el que ayudó a desentrañar o a entender que los derechos políticos también eran objeto de tutela, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó tanto tiempo en nuestro país? Que en nuestro país, insisto, ustedes recuerdan cómo estaban conceptualizadas nuestros derechos fundamentales en la parte dogmática de la Constitución. Todos los que tienen ya una rodada de por ahí de 50 años para arriba y estudiamos derecho, recordamos que nuestro derecho constitucional, nuestro viejo derecho constitucional nos enseñaba el concepto de la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática, aquella que contenía los derechos fundamentales, pero que en nuestro país se llamaban garantías individuales, ¿verdad? Establecían estas garantías individuales. De hecho, ahora
dice este primer capítulo de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, ese era yo, mi querido Juan Ignacio, la primera provocación que les iba yo a hacer, porque en nuestro concepto de derechos humanos, en efecto, lo incorporamos en la Constitución justamente a partir de la reforma de 2011. Hasta entonces, en la Constitución de 57 y de 1917, prevaleció el concepto de garantías individuales por una influencia francesa que así conceptualizaba sus derechos fundamentales o digamos a los derechos constitucionales. Entonces, aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Justamente cuando está en el constituyente de 1917, ¿no? Dice, es muy interesante un debate que se daba entre los constituyentes, dice, perdónenme, Mujica, Román, Monzón, Recio y Enrique Columna decían que querían incorporar en lugar del concepto garantías individuales el concepto de derechos naturales, como si fuese una expresión equivalente a la de garantías individuales. Entonces, durante los debates, diputados como Rafael Martínez dijo cosas como esta, dice, los conceptos que forman el artículo primero son los siguientes. Todo ciudadano tiene lo que antes se llamaban derechos y ahora garantías. Dice, yo ya he dicho que la palabra que debe de usarse en lugar de individuales, y digo que no está bien dicho porque la palabra es constitucionales. Pues, la garantía constitucional es la garantía individual, es la garantía social, y la palabra correcta sería garantía constitucional, pero no viene al caso porque no tiene mucha importancia la palabra. Sin embargo, decía José Natividad Macías, decía, de quien se piensa fue el demiurgo, dice este autor de la Constitución, conjuntamente con Luis Manuel Rojas, dice, decía el señor Martínez de Escobar que no debían llamarse garantías individuales, sino garantías constitucionales. Y este es un error gravísimo, trascendental, que no puedo dejar pasar desapercibido porque nos llevaría a una confusión desastrosa. Y explicó, el primer jefe, Venustiano Carranza, creyó que era más claro el rubro de las garantías individuales, porque habiendo los tres elementos, el individuo, la nación y el gobierno, hay garantías individuales que ven al individuo, al elemento del derecho constitucional que se llama individuo. Dice, hay garantías sociales que son las que ven a la nación, a todo el conjunto, a todo el conglomerado de individuos, dice, y hay garantías constitucionales o políticas que se van ya a la estructura, ya a la combinación del gobierno mismo. Según Macías, dice, las constituciones no necesitan declarar cuáles son los derechos. Dice, necesitan garantizar de la manera más completa y absoluta todas las manifestaciones de la libertad, y esto es lo que se hace en el artículo en cuestión. El artículo en cuestión era el artículo primero. Entonces, como se aprecia desde ese constituyente y en 1857 y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante todo ese lapso después de la Guerra de Reforma y de la constitución del debate del constituyente de 57, había pareceres variopintos, garantías como derechos naturales, garantías como derechos constitucionales, garantías como derechos del individuo, garantías como medios de protección de derechos, como lo sería el juicio de amparo que estaban haciendo desde 1847, sí, pero la Constitución finalmente fue aprobada en estos términos iniciales, y fíjense, este que voy a leer fue el texto que estuvo vigente hasta 2011. Capítulo 1 de las garantías individuales, y dice artículo primero, decía, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Y el artículo 103, fracción primera, dispuso, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales. Estos fueron los textos vigentes hasta el 6 y el 10 de junio de 2011. Entonces, compañeras, compañeros, lo que yo les quería decir justamente era, precisamente ahí está el primer punto fundamental. En nuestro país, por esa vieja disputa entre Iglesias y Vallarta en el siglo XIX, donde Iglesias establecía la tesis de la incompetencia de origen, donde decía que sí se podían en el juicio de amparo
estudiar la legitimidad de las autoridades en un juicio de amparo, y Vallarta, y tesis que ganó por un tiempo, pero Ignacio Luis Vallarta, que a la sazón fue posteriormente también presidente de la Corte y posteriormente enarbolador de la teoría que finalmente terminó triunfando, un poco al estilo de los constitucionalistas americanos, en donde decían que la Suprema Corte de Justicia no debía, o el Poder Judicial en general, no debía contaminarse por cuestiones políticas. Conocer del amparo o del control constitucional de actos políticos desnaturalizaba al Poder Judicial. Entonces, ¿qué ocurría con este tema? Pues ocurrió que prácticamente lo que quedó fue esta tradición jurídica mexicana en donde los derechos político-electorales, al no ser considerados, digámoslo así, propiamente derechos humanos, como bien lo señalaba Juan Ignacio Bilbao, sino derechos de la ciudadanía, eso implicaba una vis política que tendría que dejar fuera de las funciones del Poder Judicial a los derechos político-electorales. Y eso fue así durante todo nuestro siglo constitucional de independencia hasta 1996. Juan Ignacio, por favor. Gracias. Fíjese que me llama mucho la atención y es curioso que la Corte tuviera esa posición cuando la política no deja de estar inmersa dentro de la integración del Corte. Y en esos años, mucho más, ¿no? Porque había un proceso de elección del presidente de la Suprema Corte. O sea, no necesariamente elegido entre pares, sino involucraba a órganos políticos como el Congreso de la Unión. Entonces, me parece que hoy a la distancia, en este año, podemos decir que es un argumento hasta incluso contradictorio, porque la política no deja de estar inmersa, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir viendo y valorando esa situación. Lo que es un hecho es que la competencia política sí requiere o ha requerido desde siempre de ciertos cauces que le den control. Perdón, sí me escuchan, ¿verdad? Perdón. Es que, sí, de acuerdo, José Ignacio, claramente. Bueno, y aquí vamos a ir incorporando un montón de temas. Nada más quisiera ir avanzando un poco en el contexto de la, digámoslo así, de la conceptualización de estos primeros acercamientos. A mí me llama mucho la atención y se los confieso, pues esta, digamos, esta pues reminiscencia histórica, esta discusión histórica que hubo exactamente respecto del concepto de garantías constitucionales. Yo aprendí justamente que los derechos político-electorales no eran garantías individuales. Y entonces, ¿qué eran garantías individuales? Entonces, para mí, para el concepto que está, no, pues todos aquellos derechos, digámoslo así, que están tutelados por la Constitución y que tienden que ver, como decían los constituyentes, a ciudadanos en la individual, 2 a colectividades o 3 a la nación misma, y siempre tutelables bajo el juicio de amparo. Pero como ustedes saben, y en consecuencia, ¿en dónde estaban la protección de los derechos políticos electorales? Pues no existía. José Pablo Chirinos, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha, gracias. Gracias. Bueno, nada más yo para hacer entre comentario y pregunta, o más bien por duda que me está surgiendo, digo, están manejándonos, digamos, 3 conceptos obviamente diferentes todos, el de derechos humanos, el de derechos fundamentales y el de las garantías individuales, ¿no? En su momento, como dice, hubo, digamos, esta confusión, o más bien se reemplaza el término de garantías individuales por los derechos fundamentales, que entiendo yo, digamos, son los derechos humanos que, al menos yo lo denomino así, que han sido positivizados y ya han sido incluidos en nuestro marco jurídico, específicamente en el constitucional, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia, al menos para mí, entre un derecho humano y un derecho fundamental. Si está en la Constitución, es fundamental; si no está en la Constitución, no es fundamental como tal, ¿no? Nada más, aquí mi duda, mi pregunta entre lo que va comentando usted es sobre las garantías individuales, es porque yo he tenido la idea más bien, o la definición, al menos a lo mejor no estoy comprendiendo bien, que en sí yo he definido las garantías individuales
ya no como los derechos fundamentales, obviamente, porque ya esa es la denominación que ahora tiene, sino como los mecanismos de protección para permitir a las personas que puedan acceder a un determinado derecho, ¿no? Ejemplo, juicio de amparo, ejemplo, cualquier otro recurso que tengamos o demanda, etcétera, ¿no? O sea, digo, yo lo entiendo así, me genera un poquito de duda, pero digo, es como, por eso le digo, es entre comentario y pregunta para hacer ejercicios, ¿no? Para Gracias, yo aclararme también un poquito la idea. Adelante, adelante, de eso se trata. Perdón. Como les decía, yo soy enemigo de las discusiones bizantinas, pero créanme que este tipo, no es una discusión, es simple y sencillamente un acercamiento a esta evolución de los conceptos que hemos tenido en nuestro país. Por eso les refería hace ratito, el texto era un poco la discusión política y jurídica que se dio en el Constituyente 17 y cómo terminó redactándose el artículo. Entonces, por mucho tiempo nuestra Constitución vigente, la de 17, estableció como garantías individuales particularmente el concepto de derechos fundamentales, ¿sí? De esos derechos positivizados en la Constitución y que tenían reconocimiento y tutela vía el juicio de amparo. Hasta ahí, ¿estamos? Ese era el concepto de garantías individuales. Sin embargo, creo que hoy en día, y había un debate, e incluso entre tribunales, sobre en efecto qué se podría entender como garantías, porque garantía, pues como tal lo dice la palabra, al final del camino, ¿no? Es un accesorio, digamos, es un medio para asegurar algo, sí, digámoslo así, como bien decía, esto es un medio para algo, no, por ejemplo, en el caso de las garantías, pues es un medio para garantizar una deuda principal, ¿verdad? Y la garantía queda ahí como remedio en el caso de que no se pague pues, la cantidad que se debe. Entonces, digamos, es un medio alternativo de pago, un medio de ejecución en cualquier caso. En este caso, en efecto, yo creo que el constituyente y los conceptos, les decía yo, no era gratuito, era un tema que se había discutido mucho, incluso en el constituyente francés, y había adoptado ese tema de las garantías porque querían hacer referencia a derechos garantizados. ¿Sí me estoy explicando? A derechos que tienen manera de ser tutelados y reconocidos por la Constitución. Ahora vamos a ir viendo toda esa categoría de la generación, los derechos humanos de primera generación, los derechos humanos de segunda generación, de tercera generación. Vamos hoy en día a no distinguir esas generaciones, sino que qué era el concepto que se quería entender con esas garantías individuales. Pero, desde luego, como tal, el concepto de derechos humanos es un concepto más novedoso, a pesar de que nuestras declaraciones, las primeras declaraciones de derechos humanos, pues datan de la Revolución Francesa, de la independencia norteamericana, de 1776, de 1789, donde ya vemos que existe una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Fíjate, o sea, haciendo un acercamiento, creo yo, pues muy preciso, ahora lo vamos a ver, a lo que va siendo el concepto de derechos humanos. Yo les diría, para no empantanarnos demasiado en el concepto, que tomemos al concepto de derechos humanos como un género hoy en día y al que puede hacer referencia, por ejemplo, en este caso, podríamos decir, por ejemplo, son aquellos que se protegen por una vía de control constitucional efectiva y eficaz, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir garantías individuales, garantías constitucionales, derechos individuales, derechos públicos subjetivos, derechos del hombre, derechos fundamentales, hemos cambiado de término, derechos constitucionales, derechos consagrados en la Constitución, derechos que otorga la Constitución, derechos constitucionales fundamentales, derechos y garantías de la persona reconocidos por la Constitución, derechos o libertades fundamentales, derechos fundamentales y libertades públicas aplicadas a nuestro entorno. En fin, todo esto no hace sino referirse a una única y sola cosa, que son los derechos personales, subjetivos, digámoslo más precisamente, que derivan del articulado constitucional y que hoy incluyen entre sus destinatarios fundamentalmente a las personas físicas, a las personas morales de derecho privado y en ocasiones a colectividades o entes públicos que actúan como particulares, ¿sí? Entonces, entendamos un poco este concepto general que son
como esos derechos que sí, en efecto, están positivados por la Constitución, pero que hoy en día, a partir del 2011, tenemos un nuevo concepto, ¿verdad? Ya les había yo leído el artículo primero de la Constitución hasta de 1917 hasta el 2011. ¿Qué pasa en 2011? Pues no en 2011 exactamente, pero en 2010, ¿no? Se nos condena por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el famoso caso Radilla Pacheco, en donde a partir de esa sentencia el Estado mexicano entiende, fíjense, estamos hablando de 2010, la Convención Americana, entre otras, de Derechos Humanos, vamos a hablar nada más de este instrumento, había sido signada por México en 1980, ratificada por México, 1980, y había aceptado había sometido a su jurisdicción contenciosa en 1990. Fíjense, ya existía una, digámoslo así, pues digamos, la existencia de una jurisdicción internacional, en este caso interamericana, de los derechos humanos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre con esta sentencia de la Corte? Esta sentencia de la Corte viene a darnos este nuevo concepto de derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces, digámoslo así, esto vino un poco como a aclarar más nuestro concepto, o no aclararlo, pues, pero vino a darle un rumbo nuevo más bien a nuestro concepto antiguo que se basaba en el concepto garantías individuales, ¿sí? Entonces, un poco para recapitular y no perdernos en un primer momento. Nuestra Constitución establecía como derechos fundamentales, digámoslo así, o derechos constitucionales, aquello que denominaba garantías individuales y que estaban previstos en el artículo 1 al 28 de la Constitución, ¿verdad? Luego en el 133 establecía el control difuso de la constitucionalidad y en ese 133 establecía o establece todavía textualmente que la Constitución, los tratados internacionales celebrados conforme a ella y las leyes derivadas de ellos son la ley suprema de la Unión, donde se daban dos debates fundamentales. Primero que nada, ¿cuál era la jerarquía de la Constitución en ese texto constitucional? Y dos, si ese artículo, el 133, establecía el control difuso de la constitucionalidad todavía. La verdad es que ese artículo realmente tuvo muy poca relevancia jurídica, al contrario, parecía que no existía. ¿Por qué? Ese 133 está copiado del artículo 16 de la Constitución Americana y donde se establece claramente el sistema del Judicial Review, que es el sistema americano de control de la constitucionalidad, donde todos los jueces del sistema jurídico americano tienen la capacidad de hacer control de constitucionalidad, por la forma y vía que ustedes quieran, pero todos pueden establecer control de constitucionalidad, que es un sistema distinto al sistema derivado del modelo europeo de Tribunal Constitucional, especializado y único órgano especial controlado o controlador de la regularidad constitucional de las normas, particularmente las normas jurídicas. Entonces, ese fue el primer concepto que existía, garantías individuales, ¿sí? A donde se regulaban particularmente en el derecho de amparo, ¿sí? En el juicio de amparo, perdón. Y el juicio de amparo tenía como causa de improcedencia, en atención a la posición y a la doctrina del presidente de la Suprema Corte, Ignacio Luis Vallarta, que derrotó a la posición de Iglesias de la incompetencia de origen y dijo: los derechos políticos no son materia de juicio de amparo, no son materia de control o de regularidad constitucional por esta Suprema Corte y por el Poder Judicial Federal, porque se desnaturaliza la característica jurisdiccional, jurídica, puramente jurídica de este órgano. Entonces, eso va a quedar de un lado. Y entonces, la primera pregunta es: ¿qué pasaba con las elecciones y qué pasaba con los derechos político-electorales? Simple y sencillamente, compañeras, compañeros, no existían. En las elecciones, desde luego que existían, ¿verdad? Pero no tenían ningún control más que un control político. El control político era aquel que se ejerció desde siempre
desde la Constitución de 1824, por colegios electorales, ¿verdad? Pero ese es el punto de las elecciones, no es el objeto de nuestro diplomado. Nuestro objeto de nuestro diplomado es de los derechos político-electorales que tan huérfanos andaban, ¿verdad? Porque al final del camino, fíjense, al final del camino, las elecciones, aunque fuera por vía política, tenían colegios electorales que se encargaban de su calificación, pues, de manera política, en fin, ahí se encerraban los presuntos electos con los que tenían problemas y ellos se encargaban de aplicar la aplanadora y la mayoría y ellos calificaban su elección y se decretaban diputados ya constitucionales el día que llegaba la fecha para tomar posesión. Pero los derechos político-electorales no había tutela porque había una improcedencia expresa en el juicio de amparo. De ahí que, como bien empezamos en la plática y como bien dijo Juan Ignacio, garantías individuales contenían algunos de los derechos humanos o fundamentales que son natural y esencialmente identificables como los derechos humanos de las personas, pero tenían otro tipo de derechos también, ¿no? Entonces, ¿y cuáles derechos no estaban? De hecho, fíjense, en la topografía de la Constitución, la parte dogmática concluye, es los que han estudiado en el viejo sistema constitucional, concluye en el artículo 29 de la Constitución, que es el que establece el momento o la manera en que se pueden y los casos en que se pueden suspender las garantías individuales, ¿verdad? Entonces, ahí terminaba esto y empezaba el artículo 30, el 35, 36, que se habla un poco del concepto de Estado y de ciudadanía. Y los derechos de votar y ser votado y asociarse pacíficamente estaban en el artículo 35, bueno, están en el artículo 35, 34 consideraba cuál era el concepto de ciudadanía y luego enseguida el 35 establecía los derechos político-electorales. Decían los ministros de la Corte de la sexta, quinta época, pues claramente que nuestros antepasados tenían la razón. Para empezar, no están los derechos político-electorales dentro de este catálogo de supuestos. Entonces, por eso mismo los derechos político-electorales, que hoy en día yo afirmo, ojalá que compartan la atención, son una categoría de los derechos humanos, ahora sí están tutelados porque, además, hay que decir, a partir de esa sentencia de 2010, el caso Radilla, y existe este expediente varios, no me acuerdo el número exactamente, pero 2010, donde la Suprema Corte de Justicia replantea el paradigma de control de constitucionalidad y ahora de convencionalidad, y a partir de ese expediente y de las influencias de los ministros en ese entonces, desde luego desde el punto de vista político, hicieron que se diera la reforma constitucional, la 293-2010, el expediente. Gracias, José Ignacio. Entonces, es a partir de entonces que se hace esta reforma de 2011 y ahora nuestro título primero de la Constitución, ¿verdad? Pues se llama de los derechos humanos y sus garantías, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues ya tenemos, digámoslo así, un poco mayor claridad, un poco de mayor claridad, dice de los derechos humanos y sus garantías con la redacción del artículo primero que ya haremos en su momento. Entonces, no sé si para efectos de este primer tema queda un poco saldado. Entonces, justamente lo que me preguntaba, no recuerdo su nombre, que se me fue de la pantalla, pero realmente no, es justamente identificar que los derechos político-electorales, insisto, forman parte de una categoría, digámoslo así, más amplia de derechos humanos que al final del camino trata de englobar todas aquellas derechos subjetivos personales, como les decía yo, que pueden ser deducidos posteriormente por un medio de control constitucional, ya sea porque lo tiene reconocido el Estado en su Constitución o porque se encuentran en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Esa es la gran transformación que se da en la reforma de 2011, ¿no? Donde hoy en día ya sí nos queda perfectamente más acotado cuál es el concepto de derechos humanos y cuáles son esas categorías, que de alguna manera en un principio surgen un poco relacionadas exclusivamente, ¿no?, con el tema de la dignidad de la persona humana, por el simple hecho de ser persona humana. Entonces,
Ese es un poco el primer, digamos, debate terminológico que quería yo establecer con ustedes, porque justamente nuestro diplomado se llama y distingue claramente derechos humanos y derechos político-electorales. Entonces, vamos a ahora ir viendo algunos antecedentes justamente de estos derechos, ¿verdad? Con esta noción de derechos humanos que, desde luego, voy a manejar algunos conceptos, teorías de derechos humanos, hay tantas como casi religiones, podríamos decir, o como adaptaciones de religiones, o como posiciones filosóficas puedan ustedes entender. Pero desde Grecia clásica, la Grecia clásica, ya existía una concepción de una ley natural no escrita que aplicaba a los hombres, y ellos crearon un concepto fundamental para la filosofía del derecho y para el derecho, que es el concepto de isonomía, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ¿sí? No era todavía como tal un concepto de no discriminación, todavía no, porque recuerden ustedes que en ese concepto, en Grecia antigua, realmente podríamos hablar como un laboratorio auténtico de ideas, ¿no? Se manejaba prácticamente, cuando hablamos de la Grecia antigua, hablamos de la ciudad de Atenas, ¿no? De esos grandes filósofos, de esos grandes pensadores que, bueno, pues hicieron las bases nada más y nada menos que de la cultura occidental, y de donde, insisto, se deducen, pues entre otros conceptos, además del de isonomía, de igualdad de los ciudadanos ante la ley, el concepto de democracia, ¿verdad? Que no es tampoco objeto particular de este diplomado, pero sin embargo es un concepto que toca naturalmente el concepto de derechos políticos, y ya lo veremos, porque pues desde luego democracia es el gobierno donde participa el pueblo, ¿no? Más allá de todas estas posibles precisiones también terminológicas que podemos tener en la concepción que los griegos tenían de esta concepción de democracia, bueno, pues pueblo democrático, o el concepto democrático implicaba la implicación o la participación del pueblo en la toma de determinaciones del Estado-ciudad, ¿no? Pero recuerden ustedes que en ese entonces el concepto de ciudadanía griego pues todavía estaba en ciernes, ¿no? Había en Grecia, en la antigua Roma, pero en Grecia particularmente, pues empezaba una democracia más o menos censitaria, ¿no? Entonces no era auténticamente una igualdad para los seres humanos, sino aquellos que alcanzaban la categoría de ciudadanos son aquellos que tenían esta característica de igualdad ante la ley. Y este es un concepto que nos va a perseguir en el concepto de derechos humanos, ¿no? Santo Tomás de Aquino, mucho más tarde, ¿no? Influenciado por la filosofía aristotélica, sin embargo, consideraba como que los derechos humanos eran derechos realmente naturales, pero no porque fueran un poco derivación estrictamente de Dios, sino porque además podían ser identificados a partir de la razón pura, ¿no? O sea, no son invenciones ahí, digamos, que no se pueden tocar, ver ni medir, no. Son derechos que pueden ser identificados para los hombres a través de una ley natural y se pueden identificar a través de la razón. Desde luego, pues la influencia del catolicismo en la cultura occidental y el pensamiento de Santo Tomás, desde luego, es innegable, ¿verdad? Pero, desde luego, pues el catolicismo, como sus valores también de la vida, de la igualdad, de la libertad, ¿no? Fueron influyendo todo este concepto de los derechos humanos. En 1215, como un primer antecedente también más o menos mnemotécnico, establece un principio de respeto a la dignidad humana, y establece posteriormente, a partir de ahí, el derecho anglosajón, el habeas corpus y el Bill of Rights de Inglaterra, donde establecen más que derechos fundamentales, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o ciertas garantías procesales. No era un derecho tan completo como hoy en día, ¿no? Y la presunción de inocencia. Entonces, estos conceptos, como ustedes saben, además está desarrollando paralelamente pues todo el concepto de la Edad Media, del sistema económico feudal, donde pues auténticamente los ciudadanos pues no tienen ningún tipo
de participación, no tienen ningún tipo de derecho, tienen más bien obligaciones. Existe la figura del clientelazgo, existe la figura de la esclavitud. Entonces, realmente, pues son etapas de evolución económica, humana, de evolución política y de evolución social. Sin embargo, los derechos humanos están a un lado, ¿no? Hasta que, desde luego, pues ya las condiciones de explotación y de pobreza, de miseria en la que vivían, desde luego, pues ciertas comunidades, por ejemplo, los procesos de independencia francés y americano, pues todo el mundo podemos identificar que tuvieron distintas razones, ¿no? En el caso de los franceses era liberarse del despotismo y del autoritarismo, de la dictadura, digámoslo así, del emperador, del rey, ¿no? Que se había vuelto auténticamente, pues, auténticos tiranos, ¿no? Y de ahí incluso derivaron estas figuras como el despotismo ilustrado, ¿no? Donde, pues, todo lo que existía era más bien la consideración de poder y nunca de consideración de la dignidad humana, ¿no? Y en Estados Unidos, paralelamente, un proceso histórico muy paralelo, lo que querían era ya independizarse del Parlamento Europeo, del inglés, perdón, de la monarquía inglesa, porque desde luego, pues, existieron aires de libertad de los padres fundadores de Estados Unidos, y ellos, más que tener unas condiciones de rebelión en condiciones de pobreza o de opresión, ellos querían formar sus propios gobiernos autónomos y ya no querían tener la influencia del Parlamento inglés, que desde otro punto de vista, desde luego, que los tenía muy sometidos en temas de impuestos y en temas de condiciones de igualdad ante la ley. Entonces, desde luego, en Estados Unidos, en la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, afirma que los gobiernos derivan sus legítimos poderes del consentimiento de los gobernados, asumiendo sin quererlo, nunca lo declararon formalmente, el concepto de democracia griega, ¿no? Y en Francia, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ya se proclama que la soberanía reside esencialmente en la nación, que nadie puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente la soberanía popular, que la ley es expresión de la voluntad popular y que todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente o por sus representantes a su formación. Fíjense cómo ahí ya estamos conceptualizando y derivando exactamente lo que son los derechos políticos, como derechos que corresponden a un cuerpo social, a un cuerpo ciudadano, ¿verdad? Que conforma una nación con territorio, con orden jurídico, con pueblo, ¿no? Y con gobierno, con poder. Y también se establece, compañeros, muy importante, esta nueva proclama va de la mano de las ideas de Montesquieu con este sistema justamente que, tratando de dar respuesta al viejo régimen, al ancien régime, como dicen los franceses, establece esta teoría de la división de poderes, ¿no? Generando contrapesos entre los mismos para evitar justamente el abuso de quien ejerce el poder en contra de los ciudadanos, que en efecto desde esta proclama de 1789 se establece ya como eje y centro articulador de una nación, ¿no? Entonces, como estamos viendo, esta declaración particular francesa, que es desde luego quizá la que más nos interesa, reacciona al poder absoluto del monarca. Eso hace que en el contexto de la revolución surja un sujeto colectivo nuevo que se denomina nación o pueblo como único titular del poder del Estado. Ya no existen dinastías regias o dinastías religiosas, dinastías divinas, ¿no? Sino que ahora ese sujeto colectivo se expresa a través de representantes elegidos por estos mismos integrantes de la comunidad y crean, desde luego, de manera en un principio muy primaria, pero básicamente la esencia es esta, el concepto de democracia representativa, ¿no? Y en este concepto de democracia ya el poder no se sustenta, como les decía yo, en la interpretación de la voluntad divina y de la fuerza, ni del poder dinástico, ¿no? La democracia es la regla de la mayoría. Y entonces aquí sí hay una recomposición del concepto democracia
y entonces es de donde de alguna manera podemos identificar nuestras matrices democráticas y de derechos humanos. Entonces, de aquí se derivan varios conceptos, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con el concepto de derechos humanos, derechos políticos. Democracia es igual a supremacía de la voluntad popular, soberanía, por lo tanto, también respeto y garantía de los derechos humanos. Ahí podríamos decir, quizá en un principio, de los individuos, ¿verdad? Como sinónimo. No me quiero, insisto, no quiero caer en el garlito de confundirlos en términos de conceptualizaciones innecesarias. Ahora bien, este concepto de la democracia, desde la Revolución Francesa, nos enseñan teóricos, ya los teóricos franceses, los italianos, como expresión de la mayoría no implica un subyugo de la minoría, ¿no? A la que se reconoce o se debe reconocer el derecho a disentir y a no ser discriminada en el ejercicio de sus derechos. Pedro Niken, que fue un presidente de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un gran teórico de los derechos humanos, dice en efecto que lo primero que hay que identificar es que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad de la persona, ¿no? Y Vidal Campos, el teórico argentino, también dice que los derechos humanos y su evolución obedecen a un afinamiento multiplicador de su estimativa axiológica. Esto quiere decir que es un producto de una evolución y un contexto histórico, ¿no? Por eso siempre el concepto de derechos humanos está en constante evolución, porque siempre hay que entenderlos en contextos sociales, en contextos políticos, y estos contextos pues han ido variando a través del tiempo. Edgar, por favor. Edgar Gorostieta. Gracias, doctor. Fíjese que uno de los conceptos que se me hacen muy interesantes y sin los cuales actualmente no podemos hacernos una idea real de lo que son los derechos humanos es el concepto de dignidad. Sin embargo, lo que entendemos o hemos entendido por dignidad a lo largo de la historia ha variado mucho. La dignidad no era la misma, vamos a decirlo así, incluso para los griegos, que la que entendemos ahora, ¿no? La dignidad se basaba en otras cosas, en cuánto tienes, dónde vives, de qué casta eres. Sin embargo, ahora la dignidad es algo inherente a todas las personas por el simple y solo hecho de serlos, ¿no? Y esto lo podemos ver reflejado netamente, por ejemplo, ahora que se habla de los derechos humanos, incluso de los delincuentes. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Claro, gracias, Edgar. Desde luego, Juan Ignacio, Bilbao. Sí, y a ver, yo creo que los derechos humanos han cambiado. Hoy es obvio que no es la misma idea de la que tenían los franceses cuando hablaron de derechos humanos que la que tenemos hoy. Se ha ampliado, digo, ellos no estaban pensando que las y los gitanos tenían derechos humanos, ¿verdad? Hoy sería imposible pensar que alguna de las castas en México no los tiene, por decirlo. Pero en lo que yo no estoy muy de acuerdo es en el que ha cambiado el concepto de dignidad. Me parece que sociológicamente el concepto que tenían los griegos se mantiene vigente. Por eso se explica de algunas causas de exclusión. Hoy podemos decir que sociológicamente las personas que viven en prisión no tienen la misma dignidad que las que viven fuera. Por eso hay un estigma. Y pareciera que hay actividades que consideramos sociológicamente más dignas que otras. De ahí que el prestigio de una persona pueda ser mayor que el otro. Entonces creo que eso sí, ese tipo de cosas se han mantenido a lo largo del tiempo. Hablo sociológicamente de esta construcción, no de una construcción normativa. ¿No? De acuerdo. A eso me refiero. Entonces creo que lo digo porque eso nos debe a nosotros como tener un poco las alarmas prendidas cuando hablamos de dignidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si normativamente o desde el aspecto sociológico, ¿no? Para poder tomar decisiones de acuerdo a lo que vamos viendo. Gracias, Juan Ignacio. Sí, desde luego, claro que hay, digamos, en este debate, insisto, hay muchísimas aristas y hay que entender que, pues primero, ¿no? Al final del asunto, como bien decía Juan Ignacio, pero bien entendemos todos que el concepto de derechos humanos ha sido un concepto que se ha ido transformando. Por eso les decía, ¿no? Les daba este concepto de Vidal Campos, porque dice, a ver, vamos viendo, estos han tenido
una distinción, un afinamiento axiológico a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy en día, insisto, no es lo mismo, por ejemplo, entender estos en el concepto de la no discriminación, por ejemplo, toda esta concepción de grupos vulnerables que, pues desde luego antes no estaban considerados, identificados, de hecho, hasta hace muy poco que lo fueron, ¿no? Entonces, y toda esta concepción justamente de los grupos vulnerables ha tenido que ver justamente con una redefinición, una reconcepción de la dignidad de las personas, tratando de elevarla un poco al máximo posible respecto de el contexto general de la población, ¿no? Esto por hablar de un ejemplo específico, ¿no? Pero desde luego que claramente que a lo largo del tiempo el concepto de derechos humanos ha tenido que luchar con muchas cuestiones. Por ejemplo, pues no es para nadie ningún secreto que hasta hace pocas décadas el tema de las preferencias sexuales era considerado en algunos países democráticamente avanzados o de avanzada, eran un delito, ¿no? Ser homosexual en Estados Unidos, en Inglaterra, hace 40, 50 años, era un delito. Y entonces era un problema, ya no digamos el concepto racial, ¿verdad? Ya había una plena distinción o limitación de derechos por condición de raza, ¿no? En países como en Estados Unidos y en tantos otros, en Sudáfrica, en Holanda, en muchas posiciones. Entonces, justamente el concepto hoy en día que estamos ya acabando, o sea, un poco al que estoy tratando de llevar a cabo es al concepto moderno de derechos humanos que nos permite ya incluir dentro del mismo a esta categoría ciudadana de los derechos político-electorales que son al final del camino va a ser el objeto de nuestro diplomado. Pero desde luego que en el trance, en el camino, nos podemos perder en muchas variaciones y en mucha evolución justamente de lo que ha representado conceptos tan básicos como el de la propia libertad, ¿verdad? Libertad humana. Este concepto del cual ha surgido esta teoría, bueno, esta no teoría, esta construcción jurídica del derecho al libre desarrollo de la personalidad que hoy en día la Suprema Corte, pues desde luego ha potencializado que, perdón que se los diga, hace 15 años no existía el concepto. Bueno, hace 15 años no existía el primero de la Constitución reformado, ¿verdad? Entonces, en efecto, desde luego, estas categorías han ido evolucionando, han ido cambiando y pues desde luego hoy en día en lo que nos encontramos es en un boom, ¿verdad? En un boom donde estamos en este asunto de el reconocimiento, tutela, promoción, garantía, vigencia de los derechos humanos como una precondición o una condición de una sociedad democrática cada vez más libre y más igualitaria. Hoy en día cualquiera me puede decir, oiga, pues con sus asegúnes, y eso es claramente, ¿no? Porque pues este principio de igualdad, mi maestro de la PES en paz descanse decía, pues este concepto de igualdad siempre ha aplicado como que hay unos más iguales que otros y hay unos menos iguales que otros. Y eso, pues al final del camino es cierto. Pero digamos, como bien decía Juan Ignacio, esas son consideraciones de tipo sociológico. Jurídicamente el concepto sin duda tiende a aglutinar y a ser absolutamente respetuoso justamente de estas condiciones de dignidad que se han ido transformando y se han ido arropando en el concepto del derecho internacional de los derechos humanos. Y ya veremos, ya verán a lo largo del curso cómo desde luego, bueno, muchos de ustedes ya lo saben, pues, pero ya veremos cómo este concepto que ha ido evolucionando, afianzándose permanentemente, que a nuestro país pues llegó de alguna manera, de manera muy reciente, no implica que no haya tenido una explosión y un desarrollo muy interesante. Claro, además, en este contexto, en este al que hacía referencia Vidar Campos, de esta estimativa axiológica que van teniendo los derechos humanos, pues va cambiando y se va modificando, ¿no? Ahora en Estados Unidos, por ejemplo, se ha revertido el tema del derecho al aborto. La Suprema Corte de Justicia dio para atrás a un precedente donde en Estados Unidos pues había libertad a raíz de una decisión de la Suprema Corte de Justicia para abortar. Pero esto fue revertido por una decisión nueva, con lo que en México se llamaría en una nueva reflexión,
y entonces esta concepción pues ha cambiado y desde luego nadie puede dejar de reconocer que, por ejemplo, este concepto del aborto implica este derecho a la vida que incluso, en mi opinión, lo que pudiera parecer más fácil de definir, ha resultado un tema que divide, que polariza y que pues no está resuelto, ¿no? Para unas personas la vida empieza desde la concepción y para otras personas eso no es así. Entonces, no pretendo entrar a ese debate, es un debate sin fin. Lo importante es ver justamente esto, ¿no? No por ello yo particularmente, yo por eso no veo un concepto muy relativo, subjetivo de los derechos humanos. No pretendo relativizar ese concepto, pero sí es cierto que debe de haber un reconocimiento justamente a esta imposibilidad de que los derechos humanos, por muy internacionales o por muy universales que sea su reconocimiento, su vigencia y efectividad depende mucho de las condiciones del país en el que se apliquen o se encuentren reconocidos, independientemente que los tratados internacionales tengan un amplio o un manto protector para ellos. Al final del camino, insisto, todo esto tiene que ver con acciones positivas del Estado, de la sociedad, de las autoridades, y no necesariamente, insisto, el que existan el reconocimiento de los derechos humanos los hace por sí mismos disfrutables o operativos, ¿no? Entonces, hablemos ya que vimos más o menos de dónde surge este concepto, este moderno concepto de los derechos humanos. Pues existen varias generaciones o se puede identificar doctrinalmente varias generaciones de derechos humanos. Ya veíamos esta primera generación reconocida en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la base, podríamos decir, del Sistema Universal de Derechos Humanos, que se firmó o se proclamó el 27 de agosto de 1789. ¿Qué compone esta primera generación? Pues realmente, básicamente, tienen los llamados derechos civiles y políticos, ¿no? Las libertades esenciales y los derechos civiles y políticos esenciales. Desde 1789, fíjense, marcan el fin y la reacción, como les decía yo, al antiguo régimen que se identificaba con la concepción del Estado absoluto y estos nuevos conceptos se basan ya en un concepto de, como lo veíamos, de un Estado basada en las ideas de la democracia y la soberanía popular. Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano comprende 17 artículos y, como les decía yo, comprende lo que se denominan los derechos humanos de primera generación, sin conceptualizar o hacer una jerarquización, pero sí, insisto, con una concepción de un Estado democrático, una sociedad inclusiva, involucrada o dentro de un contexto de Estado democrático moderno. Desde el nacimiento de la ONU, 1945, los derechos humanos también adoptaron ese principio universal y el 10 de diciembre de 1948 adoptan en el contexto ya del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de este nuevo concierto mundial de las naciones, que claro, quien identifique esto así como la fiesta de la unión y de la libertad y de la igualdad mundial, pues desde luego que sí, tendríamos que decir que en ese contexto es cuando inicia de manera formal prácticamente la Guerra Fría entre el bloque soviético y el bloque occidental liderado por los Estados Unidos. Particularmente se dio entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Donde ambos se disputaban la soberanía o la supremacía mundial, ¿no? Después de este triunfo en la Segunda Guerra a la Alemania nazi, ¿no? Pero por lo pronto, de manera formal, sí se imbricaron en este sistema de orquesta de las naciones o de, digamos, de sincronía política de las naciones y se adopta esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que, como les decía yo, al igual que la Declaración Francesa, constituye la base de universal de los derechos humanos. ¿Qué contiene esta primera generación de derechos humanos? Fíjense, compañeras, compañeros, pues comprenden lo que podríamos decir básicamente las libertades fundamentales, los derechos civiles propiamente y los derechos políticos.
Fíjense cómo estos derechos políticos que en nuestro país tardaron tanto tiempo en llegar, forman parte de esta primera generación de derechos humanos, son los más antiguos en su desarrollo normativo y desde luego pertenecen a los individuos, seres humanos, frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Entonces, era un poco a donde quería justamente aterrizar esto que hacía referencia a alguno de los compañeros, creo que Edgar, y Juan Ignacio complementaba, ¿no? Este concepto de derechos humanos, pues más bien es un concepto que tenemos que identificar con el tema de la filosofía jurídica, ¿no? Y por eso mismo, como tiene matrices del naturalismo jurídico, ¿no? Y puede haber una diferenciación entre derechos fundamentales, ¿no? En tanto que los derechos humanos, podríamos decir, corresponden al ser humano por el solo hecho de nacer, independientemente de su ciudadanía, de su capacidad de obrar. Podríamos decir, esto es lo que podríamos identificar en un principio como derechos humanos. Serían derechos fundamentales o constitucionales, al estilo de Luigi Ferrajoli, si estos están reconocidos o positivizados en el catálogo de derechos establecidos por la Constitución. Pero en cualquier caso, insisto, estos derechos políticos están reconocidos como parte de este catálogo de derechos humanos de primera generación, aunque naturalmente, desde luego, tienen una categorización porque pertenecen a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer estas distinciones finas. Sin embargo, creo que no hay problema en que si identificamos como categoría máxima de los derechos del hombre a los derechos, o de los derechos humanos, a los derechos que tienen todos los individuos como personas en lo individual o como integrantes de una comunidad, creo que podemos englobar este concepto de los derechos humanos y ahí incluir el concepto de los derechos políticos. Entonces, estos derechos políticos, aterrizando un poco ya más el concepto, son aquel grupo de atributos de la persona que hacen efectiva su participación como ciudadano de un determinado estado, ¿no? Se tratan de facultades que hacen posible el ejercicio de la participación política dentro de ese estado y tradicionalmente, desde luego, esto se ha visto en el reconocimiento de los mismos como parte de un derecho constitucional, ¿no? Ayer, justamente en otro diplomado, hablábamos de un concepto que no quería dejar pasar el día de hoy y que es este concepto que debemos entender o que debemos asumir desde el punto de vista de los derechos humanos, es que la Constitución, si bien es cierto, es políticamente entendida, es el documento fundacional del Estado, es el documento que establece un poco las reglas del juego para la comunidad política, tanto para la división de los poderes y el ejercicio de los mismos, como para la actitud y derecha y defensa de la posición de los ciudadanos frente a ese poder, ¿no? Esta Constitución, desde luego, es fundamental para el concepto tanto de derechos humanos como de derechos políticos, porque, insisto, son aquellas que en primera instancia positivizan esas libertades, esos derechos civiles, esos derechos humanos, esos derechos políticos que posteriormente pues pueden ser exigibles en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a su vigencia y en cuanto a su efectividad ante los órganos del Estado que se trate, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos más o menos ahora más o menos conceptualizada esta distinción entre derechos humanos, garantías individuales, derechos constitucionales, derechos políticos. ¿Alguien que tenga alguna noción distinta o alguna aclaración o alguna discrepancia? ¿Todo bien? Vamos más o menos en la misma línea. Me parece muy bien. Entonces, además que los derechos políticos hoy en día sean considerados como derechos humanos es un hecho reforzado debido a que desde luego los mismos han estado incluidos en diversos tratados y convenciones que han sido desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos, que veremos desde luego en estas sesiones introductorias, pero desde luego que a los derechos políticos les son aplicables
las normas desarrolladas en el campo de los derechos humanos, en particular criterios de interpretación, instrumentos específicos de protección y acceso a sistemas internacionales de protección. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos el emblemático caso de Castañeda Gutman contra el Estado mexicano, cuando, ustedes saben, en el año de 2004, él quiso competir o quiso registrarse como candidato independiente, cuando la Constitución no establecía ese derecho para los ciudadanos, sino exclusivamente para los partidos políticos. Entonces, es muy importante identificar ese como un caso emblemático que nos va a ayudar a entender el desarrollo y tutela de estos derechos. Sin embargo, debo decirles que a partir de 1996, que fue cuando se creó esta jurisdicción especializada electoral y se incorporó al Tribunal Electoral, al Poder Judicial de la Federación, se estableció que el mismo era la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, salvo lo perteneciente al tema de las acciones de inconstitucionalidad de leyes, ¿verdad? Y se estableció el juicio, ahora le llamamos de manera inclusiva, el juicio de la ciudadanía, que su nombre procesal es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que vino a poner fin a esa ausencia en nuestro país de tutela de los derechos político-electorales que, como les digo, en toda nuestra vida independiente estuvo prácticamente ausente. Y ha sido, creo yo, un boom de nuestra democracia, porque paralelamente a cómo ha corrido la transición democrática en nuestro país, ha ido corriendo el desarrollo de este concepto de derechos político-electorales, que ahora se encuentra en una etapa máxima de explosión, ya casi diría de implosión, porque ahora es muy común que el tribunal incluso juzgue sobre actos que antes hubieran sido considerados como actos estrictamente parlamentarios. Y el tribunal lo hace, esta tutela, en el entendido o bajo el argumento o bajo la lógica de que lo que está tutelando al final del camino son derechos político-electorales de quienes ejercen un cargo, particularmente, por ejemplo, de diputado o de elección popular en general. Y entonces, por ejemplo, se han tomado algunas disposiciones, algunas determinaciones, sentencias muy relevantes con relación a actos estrictamente derivados de los órganos de gobierno del Parlamento, por ejemplo, que han excluido a algunos diputados o alguna fuerza política de la integración de la comisión permanente. O, por ejemplo, se han hecho cargo de las determinaciones de los órganos de gobierno, de los órganos políticos de las cámaras de diputados o de senadores, que han excluido a diputados, por ejemplo, o que no han permitido a diputados o senadores formar parte de determinadas comisiones. Hoy en día ese tema es el que ha generado incluso pues alguna corriente de alguna molestia por parte del Parlamento o de las cámaras del Congreso, que han tendido a generar algunas reformas, iniciativas de reformas que tienden a limitar la actuación e interpretación del Tribunal Electoral en materia, desde luego, de actos parlamentarios. Y, por ejemplo, en alguna reforma muy famosa que posteriormente terminó únicamente en el papel, no tuvo el apoyo de las fuerzas políticas suficiente para hacer reforma constitucional o legal siquiera, se establecía que todos aquellos actos determinados por parte de los órganos de gobierno de las cámaras y que se denominan actos parlamentarios únicamente podrían ser conocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por el Tribunal Electoral. Eso por un lado, por ejemplo. Y por otro lado, por ejemplo, cuando el tribunal ha querido tutelar acciones afirmativas justamente para el tema de grupos vulnerables, pues el tribunal como ustedes saben, a golpe de sentencias, ha obligado al Instituto Electoral, al Nacional Electoral o a los partidos políticos a establecer determinadas acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, y entonces el Parlamento, los partidos políticos representados en el mismo,
han estado pues no muy contentos con esas determinaciones porque pues ellos dicen que el tribunal está legislando con esas sentencias en donde se establecen acciones afirmativas en favor de estos grupos. Y por último caso, si estamos viendo también sentencias del tribunal, o hemos visto sentencias del Tribunal Electoral que han determinado que el nombramiento de determinados dirigentes partidistas no está ajustado con las normas estatutarias pertinentes, o que dichas normas estatutarias han sido contrarias a la Constitución y en consecuencia ha echado para atrás esos nombramientos. Y entonces eso no les ha gustado a los partidos políticos y ha determinado algunas normas, bueno, más bien ha impulsado algunas normas que limitan estas capacidades interpretativas del tribunal, que tienden a proteger efectivamente los derechos político-electorales de los ciudadanos en diversos contextos, ¿no? Una vez que han sido votados y ejercen un cargo, como miembros de partidos políticos, ¿no? El derecho de afiliación que tienen a formar parte de los órganos de los mismos y en algunas otras vertientes. Entonces, hoy en día, felizmente, ¿no? Estos derechos políticos como derechos humanos, desde luego, tienen una amplia protección en nuestro país, felizmente, les vuelvo a decir, después de tanto tiempo que no la tuvieron, pero siendo una categoría de derechos humanos, también hay que identificar que los mismos tienen características propias, están reservados especialmente para los ciudadanos y tienen causales distintas y más numerosas en materia de limitaciones a los mismos, así como la necesidad de mecanismos, procedimientos e instituciones que traduzcan esos derechos en práctica efectiva. Y eso, insisto, es una realidad que se ha generado en términos de la jurisdicción electoral, y yo creo que responde justamente a pues a esta nueva vida en democracia, ¿no? Que tenemos ahora, hoy en día, y que genera tantos nuevos debates que pensábamos, por ejemplo, que ya estaban superados. Ayer justamente platicábamos, ¿no? De esta nueva, pues, idea que existe en el grupo mayoritario o del gobierno, donde se dice que los jueces constitucionales, en general todos los jueces, pero particularmente los jueces constitucionales y los más altos, los ministros de la Suprema Corte, tienen que ser electos por vía popular. ¿Por qué? Porque carecen de una legitimación democrática para poder eliminar disposiciones que fueron electas por los órganos soberanos o representativos de la masa popular, ¿no? Entonces, Juan Ignacio, por favor. Sí, gracias. No quiero dejar pasar este comentario. A mí me parece que es un error pensar que solamente el voto popular es fuente de legitimidad democrática. Reducir la democracia a lo electoral me parece riesgoso. Ahora, eso no quiere decir que no podamos debatir los medios de designación de los jueces, ¿no? Y el grado de intervención política en estos procesos, pero creo que el concepto me parece equivocado, incluso también lo que manifestaba el ministro me parece también que no es que no parte de la misma perspectiva, ¿no? Porque eso implicaría aceptar que hay un poder del Estado que no debería ser sujeto de control, o por lo menos de revisión de que se mantengan estos cauces, entendiendo desde mi punto de vista que la Constitución es un pacto político, pero que debe tener unos cauces jurídicos para controlarse, ¿no? Desde luego. Muy bien, gracias Juan Ignacio por tu participación. En efecto, ¿no? Es un tema, y lo he querido mencionar porque justamente quiero hacer notar justamente eso que estábamos hablando hace rato, ¿no? Estos conceptos son evolutivos y se encuentran en un franco proceso de evolución y de progresividad. Bueno, y a veces, por eso mismo lo mencionaba, pareciera que de aparente regresividad, ¿no? Porque pareciera ser que en algún momento dado, hoy en día, esta amplia tutela que se ha dado a los derechos político-electorales ha topado con el concepto de desarrollo de las facultades de otros poderes del Estado, en donde han, en mi opinión,
respetuosamente, creo que han confundido las facultades constitucionales que tienen asignadas con la labor de tutela que se ejerce de respecto de determinados derechos, pues políticos, como derechos humanos o como derechos fundamentales. Por eso les digo que hoy en día ya superada esta discusión terminológica con la que iniciábamos en principio en esta sesión, hoy en día les digo, la quiero dejar atrás, y para efectos míos o para efectos del curso, derechos político-electorales son derechos humanos, son derechos fundamentales, son derechos constitucionales, o sea, son derechos tutelables por los órganos y los medios constitucionales así designados, sin lugar a duda y sin ningún regateo. Insisto, creo que esa realidad puede ser constatada justamente en estas reacciones en donde puede haber discusión, como dice Juan Ignacio, puede haber algunas determinaciones del tribunal que francamente puedan ser invasivas de las facultades de algún otro órgano, puede serlo. No quiero yo decir que la actuación de los poderes es perfecta, como no lo es de ninguno, como toda obra humana, desde luego está sujeto a interpretaciones, a errores, a aciertos, a veces a excesos, ¿no? Y de lo que se trata en un órgano constitucional, en un país democrático, constitucional, de derecho, pues es justamente que existan los medios constitucionales previstos y previsibles para poder resolver estas disputas que se puedan dar en ese sentido. Pero yo creo que en el contexto actual en el que estamos, de esta vigencia, de este reconocimiento universal de los derechos humanos, de esta asunción de nuestro país a este nuevo concierto internacional de los derechos humanos, pues creo que hace muy complicada alguna vía de regresión de los mismos. Les vuelvo a decir, esta iniciativa ha sido detenida porque no alcanzaba la mayoría, porque las primeras que encontraron resistencias para efectos de su promoción, pues fueron las propias mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres han sido en las grandes recipendarias de esta progresividad de los derechos humanos. Entonces sabemos, hasta 1957 o 57, 47, no me acuerdo, el voto no le fue reconocido a la mujer, ¿verdad? Y la edad para alcanzar la plena ciudadanía era más alcanzaba, antes se requería tener cierta posición económica o alfabetización para ser ejercido en términos de ejercicio del voto. Entonces, estos derechos políticos ya han ido avanzando hacia una universalización cada vez más amplia, aunque desde luego quedan muchos pendientes por resolver. Insisto, este tema de la igualdad de los ciudadanos ante la ley todavía tiene que ser trabajado. Desde luego es un principio a partir del cual trabajan los derechos humanos, funciona el concepto de los derechos humanos, pero es un concepto que tiene que hacerse cargo que entre los seres humanos, particularmente los de esta sociedad mundial tan grande, tan masificada, tenemos en 47, gracias Verónica, qué amable, en 47 fue el reconocimiento del voto de la mujer. En estas sociedades tan grandes, desde luego, pues existen unas desigualdades brutales. Y una de ellas era de estos grupos históricamente que han sido vulnerables, era el de las mujeres. Bueno, tan es así que no tan solo hoy en día, desde luego, a pesar de todos los avances, existen muchos temas pendientes en la agenda de las mujeres, pero pues tenemos también que voltear hacia otros puntos del planeta y ver que, por ejemplo, ciertos estados religiosos como los estados musulmanes, ¿no? Por ejemplo, tienen a la mujer, ciertos estados de Medio Oriente, tienen a la mujer en una condición de disminución también muy importante, ¿no? Y en ese sentido, como bien decíamos, el contexto de dignidad de las mujeres en otros países, en otras confesiones religiosas, es muy distinto al que se tienen en estas sociedades laicas occidentales, y no por ello, insisto, quiero ponernos en una posición de supremacía respecto de lo demás, ¿no? Entonces, dice Carlos Oropesa, en Yucatán se reconoció el voto a la mujer en 1922. Buen dato, no lo tenía yo ahorita a la mano para poderlo referir, pero bueno, para que vean cómo
insisto, estos derechos han ido desarrollándose, han ido avanzando de manera progresiva, y bueno, pues desde luego que esta relación entre derechos políticos como derechos fundamentales, como derechos humanos, se caracterizan particularmente, ¿no? Pues por la relación entre ciudadanos y el poder, ¿no? Elvia Carrillo Puerta fue la primera mujer en ser electa, desde luego, eso sí lo tenía muy claro. Hoy en día, insisto, esta influencia, esta interrelación entre derechos político-electorales entre el ciudadano y el poder, pues desde luego ha hecho muchísimo mayor consciente al ciudadano justamente de que su participación y su inclusión en las sociedades democráticas, pues es la que determina mal que bien o en una determinada forma, o si lo quieren ver desde la perspectiva más negativa, es la única forma en que el ciudadano participa en la construcción de las decisiones del Estado, por lo menos en una visión primaria. Entonces, es muy importante, ¿no?, identificar hoy en día que no tenemos que tener ni restarle ni ningún tipo de disminuirle ningún tipo de capacidad ni de magnitud a los derechos políticos, ¿no?, porque tienen carácter legitimador del poder, del ejercicio de las autoridades para ejercer los cargos de representación. Entonces, con esto, compañeras, compañeros, trabajaríamos lo que es la primera parte, la de la introducción de los antecedentes, de la conceptualización de los derechos políticos como derechos humanos. Creo que hemos tocado varios puntos que son importantes y que nos han aclarado algunos temas, espero, ¿verdad? Si no, es el momento de plantearlo, y si no, bueno, pues si lo reflexionan, el día de mañana tendremos una segunda sesión donde vamos a ver ya este tipo de derechos, en qué consisten, cuáles son sus modos de tutela, etcétera, etcétera. Vamos a seguir hablando ampliamente ya de derechos político-electorales en lo específico. ¿Alguien tiene alguna participación, alguna comentario, aportación, etcétera, etcétera? Muy bien, pues yo les agradezco mucho a todas y a todos su presencia. Les insisto, les deseo mucho éxito en este diplomado que seguramente harán con mucho éxito, y espero que sea de provecho, y desde luego eso depende también de que los profesores pues acabemos los temas, agotemos los temas y pues tratamos de ser lo más claros en esta conceptualización. Como ustedes lo ven, desde luego no son temas alejados ni complicados para la comprensión de cualquier abogado medio, ¿verdad? Lo que pasa es que sí es cierto que existe mucha tergiversación y mucha confusión a veces en la teoría constitucional, justamente por esa importancia que se le da a esa caracterización de los derechos como derechos humanos, derechos colectivos, derechos sociales, derechos económicos. Ya veremos si tiene sentido, desde luego, las categorizaciones, pero en el caso que nos ocupa, lo importante es identificar estos derechos político-electorales como derechos fundamentales o derechos humanos, es que tienen una vía de tutela fundamental, constitucional y muy amplia, tanto por el Estado como por los instrumentos y los medios internacionales. Gracias, compañeras, compañeros. Mañana nos vemos a la misma hora puntuales y seguimos avanzando con este concepto. Gracias a todas y a todos. Mañana nos vemos. Gracias, Cristian, por el apoyo. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Que esté bien. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.